Sí, veo que hay Eh, como 16 personas. exacto. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de hoy del coloquio de matemáticas de la Universidad de los Andes. Hoy es la última sesión y vamos a cerrar con Juan Carlos Galvis de la Universidad Nacional de Colombia, que nos va a contar sobre métodos robustos para la aproximación de problemas multiescala con alto contraste. Entonces, muchas gracias Juan Carlos por aceptar la invitación y adelante, la pantalla está tuya. Listo, muchas gracias Darío por la invitación. Y pues disculpa por el cruce de la otra vez que tocó aplazarlo, porque pues ustedes en la Universidad de los Andes tenían el evento de lanzamiento de, de este centro de inteligencia artificial. Estuvo muy interesante. Mm, No, tranquilo. Eh, Listo, entonces pues yo voy a ir con calma y hasta donde se acabe el tiempo, no sé cuánto tiempo es, ahí paramos. No sé si voy a Eh, alcanzar a presentar todo, pero bueno, sí, pues hasta las 5 más o menos. O sea, como listo. 55 minutos, digamos. Listo, entonces el plan es este. Eh, yo voy a quitar esto por aquí. Vamos a hacer. Listo. Entonces ese es el plan. Eh, Hay una parte que es más ya técnica de investigación. Son los ítems 4, 5 y 6. Y hay una primera parte que es como introducción a los métodos numéricos. Y pues ese es el plan. Entonces yo voy a ir despacio. Al final seguro se me va a ir acabando el tiempo. Entonces yo voy a acelerar como esta tortuguita que está aquí. Pero bueno, entonces otra cosa que voy a hacer es, no voy a mostrar todas las cartas. A las cartas que a veces motivan mucho a los matemáticos con detalles técnicos difíciles, yo no las voy a mostrar, ¿listo? Entonces yo voy a ocultar todos los detalles técnicos y pues solo les voy a comentar que esta área combina cosas de análisis, de cálculo, cálculo diferencial, con ecuaciones diferenciales, con mucha álgebra lineal, sobre todo álgebra lineal numérica y con programación. Entonces esta área combina todas esas cosas. Listo, entonces esos detalles técnicos se quedan ocultos debajo de la manga y vamos a empezar. Primero una primera parte, que es generalidades de matemática aplicada y de estos métodos numéricos para ecuaciones diferenciales. Y después ya cosas más relacionadas a lo que hace el grupo de investigación que tenemos acá. Entonces empecemos con la primera parte de la presentación. Yo creo que pues si tienen preguntas o si quieren comentar algo, lo pueden hacer en cualquier momento. No sé si Darío está de acuerdo. Sí, claro. O sea, simplemente ponen su micrófono y preguntan, sin problema. Listo. Listo. Entonces en el grupo que tenemos acá de matemática, nosotros vemos la matemática como un enfoque para resolver problemas. ¿Sí? Como son las otras ciencias. La biología, por ejemplo, es lo mismo, un enfoque particular para resolver problemas. La física también. Matemática es un enfoque particular para resolver problemas que usa herramientas de la matemática, ¿sí? Abstracción, generalización, identificación de patrones, esas cosas. Entonces, más o menos la foto que yo tengo en la cabeza es esta. Eh, yo estoy interesado en un problema real, en un problema o situación real. Y pues yo tengo algunas incógnitas, quiero entender eso, quiero preguntar cosas, quiero buscar respuestas a algunos interrogantes que tengo, predecir, por ejemplo, qué va a pasar. Y lo que yo hago es que hago un ejercicio de modelación. Entonces represento esa realidad de alguna manera en un contexto matemático, ¿listo? Entonces lo pongo, le quito pues algunas cosas que son poco importantes para lo que yo quiero responder en ese ejercicio de modelación y me queda un contexto matemático. En ese contexto matemático ya tengo algunas cantidades, algunas relaciones que puedo identificar y lo que hago es que construyo un modelo matemático de esa realidad, ¿listo? Después de que tengo ese modelo matemático, pues yo lo estudio con mis herramientas matemáticas y le saco información y respondo mis preguntas. Ese es el enfoque más o menos matemático, listo en general. Después de que respondo esas preguntas, pues yo voy a ver, me vuelvo a la realidad con toda su complejidad. Yo miro si mis respuestas tienen sentido o no. Y pues si me convence las respuestas que obtuve por mi ejercicio de modelación, solución de mi modelo, pues eh, eso era lo que quería, ¿no? Si me doy cuenta de que mis respuestas no concuerdan mucho con la realidad, entonces tengo que ajustar mi modelo matemático
y volver a hacer el ejercicio, ¿sí? Entonces, como una iteración hasta que converja. Entonces, esa realidad son preguntas que yo tengo sobre una situación física y pues yo tengo datos que miden cosas de esa realidad, yo quiero usar esos datos. ¿Listo? Ese es más o menos el enfoque matemático para resolver problemas. Entonces aquí pues ningún modelo representa bien la realidad, hay un error. ¿Sí? Entonces cuando yo tenga la respuesta final tengo que tener en cuenta que pues, ahí había un error, tengo que saber más o menos qué tan importante es ese error. Ya acá me quité las partes no importantes de mi situación y quedé solo con matemática. ¿Sí? Entonces cuando estudio mi matemática pues ya tengo un modelo, tengo que buscar una solución, a veces no es tan fácil, tengo que asumir cosas, quitar más cosas de mi modelo para simplificarlo y obtengo una solución. Ahí, entonces ahí puede haber otro error cuando pues hice esa simplificación para poder hacer las cosas, que si no, no se puede. Y obtener mis respuestas. Entonces ese es el enfoque matemático. Entonces hay matemáticos, eh, eso es una cadena bien larga, ¿no? O sea, llegar desde por acá, ¿sí? Hasta por acá es bastante largo, ¿sí? Es bastante complejo, depende también del problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay problemas en que uno, pues ya es más o menos obvio el contexto matemático, ya hay modelos matemáticos, entonces pasa de una vez a la solución. Si ya hay técnicas para resolver el modelo, pues simplemente lo resuelve y no hay problema, ¿listo? Hay otros problemas más complicados en que, por ejemplo, hay una situación física nueva o un modelo que pues, no se ha estudiado mucho y resulta que no tiene un contexto matemático todavía. Entonces yo tengo que crear ese contexto matemático, entonces ahí toma más tiempo, ¿listo? Entonces es una cadena bastante larga, ¿listo? Pero la matemática es eso, ¿sí? Hay muchos problemas que son muy complicados. Por ejemplo, Mario Ponce de la Universidad Católica de Chile, el decano de matemáticas, él decía que hay unos de estos eh, que son muy difíciles y toman mucho tiempo, ¿sí? Tiempo, varias generaciones de matemáticos, ¿sí? Entonces un matemático empieza, sigue otro después, más adelante otro matemático, entonces son varias generaciones de matemáticos. Incluso hace algunos 200 años, por ejemplo, este contexto matemático, entonces se hacían muchas cosas, pero hubo gente que empezó a ponerle atención a la fundamentación técnica, lógica, matemática de esas construcciones y se dedicaron a estudiar la fundamentación de la matemática, pero era cosa complicada, eso demora varias generaciones, ¿sí? Varias generaciones de matemáticos haciendo eso. Y eso acabó en la distinción que hacemos entre matemáticos puros y aplicados. ¿Listo? Esa es la forma como yo lo veo. Entonces, por ejemplo, hay varias, o sea, algún matemático de alguna de esas generaciones intermedias recibió un problema acá de una herramienta matemática que se usó para modelar algo y él se dedica a desarrollar, a entender esa herramienta, ¿sí? Y de pronto perdió el contexto de dónde venía y pues es tan rica la cosa que tiene suficiente trabajo ahí en esa herramienta matemática y se queda ahí simplemente, ¿sí? Entonces, esa es mi visión de lo que se intenta denominar matemática pura, matemática aplicada. Esa división para mí no existe, simplemente esa es la matemática y hay problemas que son sumamente complejos que un solo matemático no puede, ¿listo? Entonces, son generaciones de matemáticos trabajando en la solución del problema. Entonces, hay también problemas, por ejemplo, que son tan ricos que el contexto matemático es supremamente interesante. Entonces, vale la pena solo mirar ese contexto matemático por sí solo. ¿Sí? Y pues si hay gente dispuesta a eso, pues aleluya. Bien. Pero bueno, la matemática siempre está, son herramientas para entender cosas concretas. ¿Okay? No son preguntas, por ejemplo, yo amanecí un día y quiero saber si A es equivalente a B porque no tengo nada que hacer. No. Es porque hay una razón en algún momento que es importante para algo. ¿Sí? Sobre todo en un contexto como el que estamos nosotros de Colombia, ¿no? Somos los matemáticos, también son seres humanos y tienen que ponerse en un contexto y tienen que anclarse al mundo de alguna manera. Eso es lo más o menos lo general. Cuando SDPs es lo mismo, simplemente el contexto matemático que aparece es análisis y el modelo matemático son modelos de EDP. Entonces uno empieza con un problema real, por ejemplo, en EDPs muchas veces cuestiones físicas, propagación de calor, cómo se forma un cuerpo, cómo se mueve un fluido, cosas así. Y pues yo lo simplifico, le hago una modelación matemática y obtengo una ecuación diferencial parcial. Y ese es mi modelo matemático. El contexto matemático es
estudio de funciones, estudio de análisis, y ese es el contexto matemático. El modelo matemático es una EDP. ¿Listo? Este operador L que yo estoy escribiendo aquí es simplemente una fórmula que involucra U, que es una función del tiempo y de variables espaciales, por ejemplo. Digamos 3 variables espaciales. Y la fórmula tiene, pues, U, tiene las derivadas parciales de U, de varios órdenes, y tiene derivada temporal, por ejemplo, de U, tiene algunos parámetros, ¿sí? Entonces yo, cuando modelo mi situación práctica, mi situación real, yo concluyo que para responder la pregunta, ¿sí? Para responder la pregunta que yo tengo que calcular una función o varias funciones U, esa función U de acá. Y esa función resulta que si yo mezclo las derivadas de cierta forma me da un equilibrio de mi problema, de mi modelo físico, y con base en eso yo puedo encontrar la función U y responder las preguntas. ¿Listo? Entonces, ya le mencionaba algunos problemas, le voy a mencionar otros ahorita. Entonces, después de que tengo ese contexto matemático, ese análisis, mi modelo matemático, que es una ecuación diferencial parcial, entonces me toca ver quién es U. Resulta que si es un modelo práctico de verdad, una cosa de verdad, no de juguete, eso no se puede hacer a mano. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, U es, lo único que voy a poder decir es que está en un espacio de dimensión infinita. ¿Cómo calcular? Pues tengo que aproximar. ¿Listo? Entonces, lo que se hace es que ese modelo de ecuaciones diferenciales se aproxima por la solución de un problema discreto, ¿sí? Una ecuación no lineal que se puede resolver. Y el argumento que resuelve esa ecuación, en cierta forma, se puede interpretar como una aproximación de mi solución. ¿Listo? Y pues hacer eso, convertir un problema matemático, digamos, continuo, en un problema discreto, eso se llama discretización. ¿Sí? Es una parte del análisis numérico, que es mi área de formación. Entonces, la idea de hoy es contarle un poquito cómo se hace esa parte. ¿Sí? De una EDP, cómo se obtiene un sistema de ecuaciones que se puede resolver en el computador. Entonces, cuando uno obtiene alfa aquí, con alfa lo que hace es que calcula lo que necesitaba, ¿cierto? Ese alfa es una aproximación de U. Y pues calcula lo que necesita y vuelve acá, ¿listo? Vuelve a ver si la respuesta que tiene es consistente, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero calcular una temperatura, pues yo la calculo y después miro a ver si está en el rango de posibilidades reales, ¿sí? Si no me dio una temperatura muy alta, muy baja, ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, es más común debido a pues todas las herramientas que hay hoy en día tener, si yo quiero estudiar cualquier cosa, ya hay mediciones sobre eso, ¿sí? Si yo quiero estudiar propagación de calor, seguro voy a encontrar mediciones de cosas parecidas, ¿sí? Datos. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, cómo se propaga una enfermedad, seguro hay datos. Entonces, es muy común hoy en día complementar todo este ejercicio de modelo matemático con el uso de datos. Entonces, yo tengo los datos que disponga y yo intento incorporarlos en la modelación. Por ejemplo, la forma como yo hago eso es que yo intento mejorar la forma de mi ecuación diferencial parcial usando los datos que ya tengo. ¿Listo? Y después sigo con el ejercicio modelado normal. ¿Bien? ¿Listo? Si hay preguntas, por favor, o comentarios, me dicen. Listo, entonces ese es más o menos el... Yo tengo una situación real, me queda una ecuación diferencial parcial. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas puedo modelar yo con matemática? En general, pues lo que uno quiera, ¿cierto? En particular con análisis y en particular con modelos de ecuaciones diferenciales parciales, ¿qué puede modelar uno? Entonces aquí hay unos ejemplos. Puedo hacer modelos de situaciones físicas que envuelvan propagación de calor, por ejemplo. ¿Sí? Puedo hacer modelo, por ejemplo, de situaciones físicas que envuelvan deformación de objetos elásticos. ¿Sí? De varios calibres, por ejemplo, puede ser platos, cascarones, cosas de aeroelasticidad, ¿sí? Y otro montón de cosas. Puedo estudiar cómo cambian en el tiempo densidades. Por ejemplo, yo tengo una región y hay una densidad de animales que yo estoy interesado en saber qué va a pasar con ellos. Entonces yo voy a esa región, puedo ver cómo o modelar cómo se comporta esa densidad de animales a través del tiempo, la densidad de una enfermedad, por ejemplo, la densidad de un contaminante en un cuerpo de agua, ese tipo de cosas. ¿Sí? Eso se puede modelar con ecuaciones diferenciales parciales. Fluidos, ¿cómo se mueven los fluidos? También se puede modelar con ecuaciones diferenciales. ¿Sí?
Yo puedo predecir, por ejemplo, las líneas de corriente de un fluido en determinado tiempo usando ecuaciones diferenciales parciales. Varios tipos de fluidos, por ejemplo, puede ser fluido subterráneo en un medio poroso, ondas, por ejemplo, en un canal, cómo se mezclan las cosas, dos fluidos, por ejemplo, ese tipo de cosas y un montón de cosas más. Puedo predecir el tiempo, por ejemplo, con ecuaciones diferenciales parciales y otras cosas. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay muchas cosas ya de EP que tienen algunos fenómenos que pues, ya se identificaron que son comunes y la gente en vez de estudiar, por ejemplo, ecuaciones de propagación de calor, deformaciones, lo que estudia son esos fenómenos en abstracto. Entonces, por ejemplo, algunos de esos son los siguientes. Aquí azul. El fenómeno de transporte, por ejemplo. Ese es un fenómeno común que se puede modelar con ecuaciones diferenciales parciales. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy estudiando evolución de una densidad, ella se puede transportar. ¿Sí? Por ejemplo, si es, no sé, una población de insectos o, no sé, mariposas, y yo sé que hay una corriente de aire bastante fuerte, yo sé que eso ayuda a transportar la densidad, ese tipo de cosas. ¿Sí? Reacción, por ejemplo, si son varias especies en un cuerpo de agua, ellas pueden reaccionar entre ellas y crear nuevas. Difusión, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo un cuerpo de agua y lo contamino, pues esa contaminación se difunde, ¿listo? Un contaminante en el aire se difunde, además de transportarse. Un fenómeno común es dispersión, ¿sí? Por ejemplo, densidades que involucran algunas frecuencias especiales y a medida que el tiempo pasa esas frecuencias se empiezan a mezclar, eso se llama dispersión. Todo ese tipo de fenómenos ya se conocen, entonces por ejemplo cuando uno coge el libro de EDP, más teórico, no dice propagación de calor, sino dice fenómenos de difusión o ecuación de difusión y cosas así, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí hay unos ejemplos de unas librerías que les voy a mostrar si me da tiempo. Solo les voy a mencionar, en realidad no les voy a mostrar ejemplos. Esta es una librería que resuelve muchos de esos modelos de ecuaciones diferenciales. Y aquí lo que hacen es, toman una barra de metal que está hecha de dos materiales, un material hasta aquí y un material acá, y le aplican una fuerza, ¿sí? Entonces la giran de la punta un poco y quieren ver cómo se deforma. Entonces yo puedo hacer el experimento, fabricar la barra y aplicar la fuerza, o puedo hacer la simulación, ¿sí? Y si la hago bien, va a dar tan preciso como el experimento, ¿listo? O eh, incluso puedo hacer cosas que no puedo hacer tan fácil en un experimento físico, ¿listo? Esa es otra librería que se llama Phoenix y aquí lo que calcula es las líneas de corriente de un fluido con tres obstáculos esféricos. Si yo tengo un tubo, ¿cierto? Por donde puse un fluido, o sea, agua, por ejemplo, y tiene esos tres obstáculos y yo quiero ver eh, qué pasa con esa interacción fluido con obstáculos, por dónde se va el fluido. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer el experimento o simularlo, ¿cierto? ¿Bien? Esa es otra deformación elástica, es otra librería que se llama Dial2, yo se la voy a mencionar luego. Y también se puede calcular algunas deformaciones elásticas en el proceso de fabricación de una vasija. Y acá, esa es otra librería que se llama FreeFem. Entonces, estas son algunas, son fáciles de usar. Les voy a mostrar algunas. Este es más o menos cómo se propaga una señal de Wi-Fi. ¿Sí? Aquí está el punto de Wi-Fi y aquí está un obstáculo, no sé si alcanzan a verlo. Aquí está... disculpen, me fui hasta el final. Aquí está un obstáculo aquí. Y otro por acá. ¿Sí? Entonces, si pongo el punto de Wi-Fi acá, esta es una ecuación de onda. Eso. Entonces, ese tipo de cosas es el que yo quiero modelar. ¿Listo? Entonces, como les decía, la matemática no es porque sí. Eso la historia que le cuentan a uno, no, es que la matemática se hace porque es bonita. Es bonita, es adicional, no es la razón principal. La razón principal es que es útil. ¿Sí? Que sea bonita y uno se entretenga con eso, pues, aleluya, ¿cierto? Entonces, ¿por qué yo quiero hacer estas cosas? ¿Por qué quiero modelar? No es porque yo quiero mostrar que puedo hacerlo, ¿no? ¿Listo? ¿Para qué la hago? Entonces, para entender una situación que sea difícil desde el punto de vista práctico, de ingeniería, de construcción, mirar, ¿sí? Por ejemplo, aquí les muestro un ejemplo. Yo quiero saber qué pasa o cómo un medio poroso se satura a partir de un fluido. Entonces, yo tengo acá un medio poroso y tengo acá un fluido. Y yo quiero ver qué pasa en esa interacción, cómo el fluido
empieza a saturar el medio poroso. ¿Qué es lo importante ahí? Entonces yo puedo hacer es un modelo matemático y hacer la simulación. ¿Listo? Yo quiero predecir, ¿sí? Por ejemplo, esta es una simulación de una densidad que se propaga mediante una onda. Es una densidad que corresponde a una densidad de protones en un cono. Este cono es bastante grande y este es lo que pasa a partir de, se hace la simulación, el tiempo cero, yo pongo una densidad por acá y empieza a avanzar el tiempo. Ese es un tiempo, no me acuerdo cuánto es, un tiempo más adelante, ¿listo? Entonces yo puedo saber qué pasa con esa densidad si yo pues consigo un modelo adecuado a mi situación física. Bien, por ejemplo acá vemos, estas simulaciones son simulaciones mías, ¿eh? Menos esta es tomada de una referencia. Esta es una simulación de, entonces aquí hay un medio poroso, ¿sí? Que está saturado de un fluido y yo al lado de acá le inyecto otro fluido, ¿sí? Con la esperanza de que el fluido 2 empuje al fluido 1, ¿listo? Bien, y estas son las ecuaciones, se ven así, son ecuaciones derivadas parciales. Y pues si yo hago la simulación y la hago de manera correcta, pues esto es lo que pasa. Y eso es lo que va a pasar en la práctica si yo tengo esa situación. ¿Listo? Eso se usa mucho en petróleo, eso se llama recuperación secundaria de petróleo. Cuando uno tiene un campo de petróleo, eso está, un reservorio de petróleo, eso está mucho bajo presión. Entonces, cuando se abre el primer pozo, tiene presión suficiente y sube. Pero cuando se igualan las presiones, ya no sale más petróleo. Entonces, hay que usar técnicas como esta, inyectar agua, por ejemplo, para empezar a sacar petróleo por otros pozos, ¿sí? Entonces, entender ese tipo de cosas es bien útil, ¿sí? No lo hace porque no tiene nada que hacer y tiene un computador disponible y lo hace, no, lo hace por alguna razón, ¿listo? Yo quiero saber, por ejemplo, yo tengo un sistema, yo quiero saber cómo cambia si me cambia alguna cosa, ¿listo? ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, este sistema, yo quiero saber si, por ejemplo, mi permeabilidad sufre una deformación, ¿sí? Si, por ejemplo, alguien, no sé, hizo una explosión, presionó mucho y mi permeabilidad se fracturó, mi roca se fracturó, la permeabilidad cambió. Entonces, ¿qué va a cambiar? ¿Sí? ¿Será que puedo seguir inyectando agua como lo hacía antes para sacar petróleo? Ese tipo de cosas, ¿sí? Quiero diseñar y esta es una de las cosas que últimamente pues a mí me está llamando mucho la atención y le estoy dedicando tiempo. Si yo sé simular una situación física, yo puedo diseñar, buscar la mejor respuesta para mi sistema. Por ejemplo, este aquí es un ejemplo que me gusta mucho de esta referencia. Y aquí diseñaron un cooler pasivo de una lámpara LED. Entonces está la lámpara, eso se calienta. Y pues yo quiero poner una estructura acá que me enfríe sin necesidad de usar energía extra lo más rápido posible. ¿Sí? Entonces es común, por ejemplo, colocar rejillas. ¿Sí? O rejillas de esta manera. Ustedes lo ven en sus computadores. Pero bueno, será que esa es lo mejor que yo puedo hacer. Entonces uno puede simular. Entonces, ¿cómo se mueve el aire caliente? Esas son ecuaciones diferenciales, son las ecuaciones diferenciales de Navier-Stokes. Entonces yo puedo, mediante un proceso de optimización, usando mi simulación física, ver qué forma debo colocar acá para que el aire caliente salga lo más rápido posible. Y obtengo un diseño de un cooler pasivo que sería difícil obtener de otra manera, ¿sí? Y esto, por ejemplo, aquí en ese artículo, después en otro artículo hicieron pruebas ya de laboratorio, lo imprimieron con impresora 3D y lo miraron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí una cosa interesante de esto es que esta estructura de acá atrás depende del ángulo en que se va a colocar la lámpara, ¿sí? Entonces, cuando diseñaban coolers pasivos antes, pues, no importaba qué ángulo le iban a poner, siempre era el mismo diseño, ¿sí? Entonces, si uno usa herramientas, se da cuenta de cosas o tiene en cuenta cosas que antes era muy difícil tener en cuenta, ¿sí? ¿En qué ángulo pongo la lámpara? ¿Cómo afecta eso a mi diseño? Bueno, ahora es más o menos automático, ¿sí? ¿Listo? Y un montón de cosas más, ¿sí? Entonces tiene una razón, como todo en matemáticas tiene una razón, ¿sí? Aquella historia que les cuentan a ustedes, no, es que tienes que aprenderte los 2 libros de topología porque eso es muy bonito, eso no, no es así, ¿sí? Es porque eso es muy útil y sirve para muchas cosas, ¿sí? Que creo que esa es una motivación mucho más interesante que decir que es bonito y difícil, ¿sí? Listo. Entonces, por ejemplo, los fenómenos entonces, para esto es que yo simulo ecuaciones diferenciales parciales y estos son los fenómenos que más usa. ¿Cómo se ven en la ecuación diferencial parcial? Por ejemplo, en dimensión 2, un fenómeno de difusión va a tener estos términos aquí. Este es gradiente, el gradiente de cálculo vectorial, lo multiplico por una conductividad y le hago un divergente. En esta forma se ve un fenómeno de difusión en una ecuación diferencial parcial.
¿sí? O algo parecido a esto. Un fenómeno de transporte se ve así, en una ecuación diferencial parcial. Va a haber un campo de velocidades que transporta una densidad U, entonces es multiplicado por el gradiente de U. Y un fenómeno de reacción simplemente va a haber algo que depende de U, puede ser aquí incluso puede ser no lineal, puede ser beta de U. Un término que, eso es para una sola densidad, para una sola función U. Puede ser un sistema, entonces pueden ser varias ecuaciones que están acopladas. Por ejemplo, puede ser una ecuación para U, una ecuación para B, y este término de reacción puede acoplar las dos. ¿Sí? Si yo mezclo U y B, las densidades de contaminante 1 contaminante 2 produce otra cosa. ¿Sí? O se, no sé, se cancelan alguna cosa. ¿Listo? Entonces así luce una ecuación diferencial en dimensión 2. Generalmente uno busca una función U, que es la que está aquí, en un dominio limitado donde pues está interesado en el modelo. Si es un modelo, un dominio ilimitado, también tiene que cortarlo en algún momento. Y necesita, además de la ecuación diferencial, necesita condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces, antes de empezar a andar el tiempo, necesito saber qué pasaba en mi sistema. Y necesito condiciones de frontera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en la frontera del dominio? Hay varias opciones. ¿Sí? Por ejemplo, si esta es una ecuación que modela temperatura, si U es temperatura, entonces yo en la frontera del dominio tengo mediciones de la temperatura, por ejemplo, o del flujo de calor, ¿sí? O combinación de ellas o cualquier otra cosa que pueda usar. ¿Listo? Bien. Bueno. Entonces, por ejemplo, ahí está la parte de análisis, que es el contexto matemático de resolver problemas de EDPs. ¿Qué es lo que hace el analista? El analista entonces toma esta ecuación diferencial que alguien escribió que viene de un problema real, ¿sí? No es que yo puse términos a la loca, aquí voy a ver si esto tiene solución, no. Hay un problema en que cuando yo lo modelo cae en esta ecuación diferencial, ¿sí? ¿Qué términos hay ahí? Pues los del modelo original. ¿Son difíciles o fáciles? No me importa, esos son los del problema original y esos son los que yo tengo que estudiar. Si son fáciles, pues aleluya, es menos trabajo, pero pues, si son difíciles, no importa, esos son los que tengo que estudiar. Entonces, un analista pues, puede, por ejemplo, estudiar el buen planteamiento del problema, si ese problema tiene solución, cómo está, ¿sí? Si la solución es única y cómo depende de, por ejemplo, de la frontera del dominio, de los parámetros, por ejemplo, de la conductividad o de otros parámetros que sean interesantes, ¿listo? Por ejemplo, del equilibrio físico, si yo cambio el equilibrio físico un poco, ¿será que mi solución cambia mucho? Ese tipo de cosas lo hace un analista. Y tiene que hacerlo también un analista numérico, ¿sí? Para una aproximación de un problema, si yo no estoy seguro cómo es el problema matemático abstracto, no puedo hacerlo, ¿sí? Entonces, un analista, pues, por ejemplo, en el caso particular de ecuaciones diferenciales parciales, le gustaría saber cómo es esa solución. Entonces, ¿en qué espacio de funciones está? Es un espacio que tiene primera derivada, que tiene segunda derivada, que es un espacio de funciones que tiene alguna transformada especial que yo pueda usar. De ese tipo de cosas se la hace un analista, ¿listo? Se encarga de caracterizar la solución lo más finamente posible. Bien. Y eso, pues eso es lo primero que uno hace y eso ayuda. Después de que yo sé la solución, por ejemplo, si yo sé que mi solución es positiva, yo sé que tengo que buscar un método numérico que me sepa producir soluciones positivas. Si yo sé que tengo alguna cantidad conservada, por ejemplo, alguna energía, a mí me gustaría que mi método numérico tenga esa misma energía conservada o alguna aproximación. Ese tipo de cosas. Entonces, uno primero hace el análisis matemático y después, entonces, busca algún método de simulación que tenga lo que uno necesita. ¿Listo? Bien. Y lo otro importante es los datos. Entonces, si yo sé todo esto, yo sé cómo usar los datos prácticos para, pues, mejorar mi modelo. ¿Listo? Esa es la parte como analítica de ecuaciones diferenciales. Y pues los interesados pueden mirar, a mí me gustan estas tres referencias. Esas son las que uno da generalmente en los cursos, depende del enfoque que quiera darle. ¿Sí? Bien, entonces, por ejemplo, un enfoque más teórico, este libro es espectacular, el libro de Gilbert Antrodinger. Un enfoque pues, teórico menos pesado, un poco más apegado al libro de Evans, está muy bueno. Y un enfoque más por ejemplo, simulación física de ondas. Pueden ver el libro de Fritz Jones, ¿sí? O bueno, también un segundo curso de ecuaciones diferenciales parciales puede ser este libro. ¿Ven? ¿Preguntas hasta ahí? Listo, entonces la primera parte, más o menos como uno te empieza una situación física, acaba una la ecuación diferencial es solo eso, ¿cierto? Me escribe un equilibrio físico en términos de derivadas de una función desconocida que tengo que calcular. ¿Ven? Entonces el siguiente paso que uno hace es toma ese modelo de ecuaciones diferenciales parciales y lo convierte en un sistema de ecuaciones, ¿sí? Matricial, un sistema de ecuaciones, no sé, 100 ecuaciones con 100 incógnitas que tiene que resolver de alguna manera.
Y eso se hace siguiendo dos pasos. Uno es que tengo que representar la solución. Y por eso tengo que conocer la solución, tengo que saber en qué espacio está, tengo que saber qué características tiene, si es suave, si no es suave, si es positiva, si tiene alguna transformada, porque yo tengo que representarla. Y entre mejor la represente, pues mejor va a ser mi solución al final. ¿Sí? Y pues eso es lo que yo le digo a mis estudiantes de métodos numéricos. ¿Sí? Un algoritmo para resolver algo es tan bueno proporcionalmente a la cantidad de matemática que tiene. Entre más matemática el algoritmo es mejor. ¿Listo? En términos de todo. Eficiencia, aproximación final, todas esas cosas. Entonces representar la solución. Y después tengo que escribir mi ecuación diferencial en términos de restricciones de esa representación. ¿Sí? Para poder resolver la ecuación. Todos los métodos numéricos son así. Y no solo de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, la optimización es lo mismo. En cualquier cosa. ¿Sí? Si yo quiero calcular alguna solución sobre un grafo, es eso. ¿Sí? Siempre es así. ¿Listo? Entonces, miren cómo es. Entonces, yo voy a representar de alguna manera mi solución, ¿no? NDP, que es una función, solo por n parámetros. Ese es el primer paso. El segundo paso es, yo voy a interpretar mi ecuación diferencial como restricciones sobre estos parámetros. ¿Sí? Entonces, yo tengo, por ejemplo, n parámetros y yo me invento m restricciones que son interpretaciones de mi ecuación diferencial, de m formas diferentes. Yo voy a obtener entonces un sistema de ecuaciones que va a calcular n parámetros y tiene m incógnitas. ¿Listo? Entonces uno, pues las ecuaciones diferenciales, uno pues cuando las estudia las caracteriza, por ejemplo, una caracterización es si la ecuación diferencial es lineal o no lineal. Asimismo va a ser este sistema de ecuaciones. Si la ecuación diferencial es lineal, mi sistema de ecuaciones va a ser un sistema matricial. Si no, pues va a ser un sistema no lineal. ¿Listo? ¿Bien? ¿Cuál es la idea aquí? La idea aquí es que a medida que yo adicione más parámetros en mi representación y al mismo tiempo me invente más restricciones o deduzca más restricciones a partir de mi ecuación diferencial parcial, pues yo tenga una mejor aproximación de mi solución. Entonces yo lo escribí aquí en abstracto como el límite cuando n, el número de parámetros de la representación, y m, el número de incógnitas, va para infinito, entonces el alfa me representa cada vez mejor la solución. ¿Listo? Y lo que les decía, si es un problema serio, de verdad, de una cosa aplicable, eso no lo voy a poder hacer a mano nunca. Voy a poder hacer algunas cosas, pero no caracterizar la solución como la necesito para la práctica. Entonces necesito programar eso, implementar eso en un computador. ¿Sí? Todos los métodos numéricos en matemáticas, yo me diría, bueno, casi todos son así. ¿Listo? En ecuaciones diferenciales en particular son así. ¿Listo? Entonces yo les voy a mostrar uno que se llama método de elementos finitos, después les muestro unas complicaciones y más o menos cómo nosotros las trabajamos, hasta donde es de tiempo. ¿Listo? Vale, Juan Carlos, Bueno, una preguntita ahí. dime. O sea, en el momento que tú estás planteando el problema, pues obviamente si metes muchas restricciones puede que el método numérico que estés utilizando se demore demasiado, tal vez no llegue a una solución, ¿cierto? ¿Tú cómo escoges cuál es el número como apropiado de restricciones para que sean suficientes como para que el modelaje que tú hagas sea parecido a la vida real, pero a la vez que sea solucionable por los métodos que das? Bueno, aquí, eh, por ejemplo, cuando uno no sabe mucho, uno intenta hacer n igual m, ¿cierto? Para que le quede un Ujú. sistema como cuadrado acá, que es más o menos lo que uno le enseña en el área lineal, que hay más Sí. chance de tener solución si el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones. Ujú. Pero depende de lo que yo quiera, lo que yo quiera obtener, ¿sí? Yo quiero obtener esta U y esta U la quiero para hacer algunas cosas, puede que me convenga poner más restricciones que incógnitas o menos restricciones que incógnitas. ¿Listo? Ujú. Es Pero, claro que si el número de incógnitas, por ejemplo, es muy grande, el número de restricciones muy pequeñas, aquí no va a poder ser igual. Entonces yo lo voy a obtener tan aproximado como yo pueda. exacto. ¿Sí? Sí, pero de nuevo, o sea, el número de restricciones que tú pones depende de los datos que tomaste del problema y pues, o sea, de lo que te diga el fenómeno real, digámoslo así. Uh -huh. Mi pregunta es más como, entre todo ese ruido que hay, entre toda la complejidad que hay en la vida real, ¿cómo seleccionas tú cuáles son las restricciones apropiadas para tener en cuenta en esta solución? Bueno, mucha de la complejidad se quita antes de llegar acá, ¿no? Ya cuando uno llega a la ecuación diferencial son cosas un poco más fáciles de manejar, ya está uno en el territorio de uno.
Y uno empieza a interpretar bueno, básicamente, este es un operador diferencial que actúa en una función, ¿sí? Ahora yo lo tengo que hacer, empezar a interpretar, a actuar sobre este alfa, ¿sí? Sobre esta representación. Entonces, depende cómo haga eso, voy a tener más o menos restricciones. ¿Listo? Okay. Aquí la idea es que yo hago lo que pueda, ¿sí? Entonces, lo que puedo es esto y me quedo esto, yo resuelvo y después veo, bueno, ¿eso me sirvió o no? No me sirvió, la aproximación no es buena, no me sirvió para responder la pregunta, entonces me toca volver y revisar todo. Okay. Entonces, un ejemplo que les voy a dar es el siguiente. Bueno, unas cosas aquí. La dificultad no acaba aquí, ¿no? Este es un problema abstracto, esto ya es un problema concreto, discreto, pero hay que resolverlo. Y resulta que pues ahí eso es todo un área de la matemática, cómo resolver ecuaciones, ¿sí? Sobre todo, pues una ecuación 10 por 10 no es problema. Son ecuaciones de 10 millones de variables con 10 millones de incógnitas, o más o menos eso. Entonces, ¿cómo hacer eso? Pues es un reto y hay que tener en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué tan grande es el sistema? Si es muy grande, es problema. ¿Qué tan difícil es resolver ese sistema? Hay un concepto matemático que se llama condicionamiento del problema, que no es nada numérico, es una cosa, es qué tan difícil es resolver el problema. ¿Cuántas restricciones yo tengo acá y cómo las calculo? ¿Sí? Como decía Darío. Y si hay algún parámetro que me está afectando, ¿listo? Y hay una serie de métodos de análisis numérico que uno puede usar. Por ejemplo, si el problema es lineal, entonces ya hay unas cosas que uno sabe cuándo debe usar, ¿sí? Si el problema es no lineal, entonces ya uno sabe cuándo usar un Newton, cuándo usar un punto fijo, ¿sí? Y si no sabe, pues los usa a ver si le resulta, ¿no? Pero pues más o menos uno va ganando experiencia ya sabe qué tipo de problemas puede atacar con un método de punto fijo, por ejemplo, ¿sí? Los que son más matemáticos, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que puede atacar con un punto fijo? Los que puede demostrar que la iteración de punto fijo converge, ¿sí? Los que son más cercanos a la ingeniería ya tienen cierta experiencia y pues simplemente pues, intentan hacer la iteración de punto fijo funcionar de alguna manera modificando algunas cosas, ¿listo? ¿Bien? Bueno. Entonces, el método que les voy a mostrar es de este tipo, ¿sí? Hace esto, representación de solución y restricciones. Y les voy a contar más o menos de dónde viene, ¿sí? ¿Listo? Aquí rápidamente. Entonces, ese es funciones, ¿no? Es análisis funcional. Empezó con Euler y Lagrange, ¿bien? Cuando ellos hicieron el cálculo variacional. Ese es el problema más famoso de pronto de cálculo variacional, que es cómo encontrar la función que lo lleva más rápido de A hasta B usando solo la gravedad, ¿sí? ¿Cómo resolvieron eso? Con cálculo variacional. Cálculo variacional es, tengo un problema de optimización y yo quiero ver qué pasa si yo perturbo una posible solución, ¿sí? ¿Listo? Entonces, V es una función que pertenece a un conjunto de posibles perturbaciones. Y yo quiero saber qué pasa si yo perturbo mi solución. Ese es el cálculo variacional. Esa es una extensión directa del cálculo normal de Leibniz, ¿cierto? Y de Newton, ¿cierto? Que empezó a relacionar minimización con derivadas. Después vino Walter Ries y él empezó a estudiar y ya lo hizo mucho más práctico. Acá se resolvían problemas, estas cosas se resolvían a mano ofrecía una ecuación diferencial. Euler inventó el método de Euler de ecuaciones diferenciales ordinarias resolviendo problemas de estos. Pero pues eran cosas prácticas, pero Walter Ries vino y lo hizo mucho más práctico. Él empezó a estudiar, bueno, ¿qué pasa si yo empiezo a variar con varias variaciones? ¿Sí? ¿Qué pasa con un óptimo de un problema si yo empiezo a ver qué pasa cuando lo deformo en varias direcciones, con varios parámetros epsilon? Y aquí pasé de cálculo diferencial a cálculo vectorial. Eso fue todo, ¿sí? Entonces me aparecía, en vez de resolver una EDO, por ejemplo, me parecía resolver una EDP. Y en forma numérica, ¿no? Solo tenía que encontrar algunas variaciones mmm, óptimas, que eran calcular epsilon 1 hasta epsilon n. ¿Listo? Eso lo hizo Riz y él pues, resolvió problemas hasta de 10, de dimensión 10, que implicaba resolver matrices de dimensión 10. Incluso él inventó métodos para resolver matrices de dimensión 5 o 10, y algunas de las ecuaciones diferenciales que resolvió en realidad eran problemas de autovalores. Y él tiene métodos que le tocó hacer a mano para resolver autovalores de matrices 5 por 5 que no había, 10 por 10. Entonces él hizo una cosa muy interesante y es que él empezó a calcular cómo se deforman placas de metal, que en esa época pues nadie lo había calculado. Había desarrollos teóricos como Sophie German había hecho muchas cosas en elasticidad y sabían cómo debía ser las propiedades cualitativas de la solución de una deformación de una placa, pero no habían podido calcularlas, ¿sí? Entonces Riz las calculó usando ese método.
Yo siempre cuento esta historia, estas son las figuras de Chandler, ustedes las buscan, o de Candle, depende, como quieran pronunciar. Eh, que es, ustedes toman una placa de metal, la hacen vibrar, y si tiene polvo encima, el polvo se concentra en donde la placa, o sea, la placa vibra, hay unos, si sube y baja, pues hay unas partes que no se mueven, el polvo se concentra ahí y forma unas figuras. Eso no lo habían podido calcular y Rice lo calculó, calculando autovectores de la ecuación de Sophie Yerban planteó para la deformación de una placa. ¿Sí? Y las variaciones, por ejemplo, cuando él hizo los cálculos, las variaciones de él eran polinomios. Entonces tenía, las soluciones de él eran combinación lineal de polinomios. ¿Sí? Entonces más adelante vinieron, esta es parte de la historia, ¿no? Hay muchas figuras que intervinieron en esto, pero bueno, estas son las que a mí me interesa contarles. Después vinieron Petrov y Galerki y generalizaron un poco los métodos de Walter Ritz. Aquí Walter Ritz tenía que plantear un sistema lineal y él usaba las mismas funciones para las variaciones admisibles y para buscar unas restricciones. Ya les voy a mostrar. Petrov y Galecki ya lo hicieron diferente, ya usaban dos conjuntos de funciones diferentes y ya no eran variaciones polinomiales, sino funciones exponenciales trigonométricas. Y después uno de los desarrollos, en ingeniería también pasó, un desarrollo parecido, pero bueno, yo les cuento el de los matemáticos. Vino Lagrange y empezó a que las deformaciones fueran este tipo de funciones. Entonces él dice, bueno, si tengo que resolver una deformación de una placa, yo voy a hacer una triangulación de esa placa. ¿Sí? Y las funciones van a ser funciones que sean polinomios. Pero los polinomios globales no me sirven porque empiezan a aparecer cálculos muy complicados. Por ejemplo, yo tengo que hacer integrales y hacer integral de un polinomio en un dominio grande, pues hay que hacerlo y demora. Entonces él dice, bueno, yo voy a hacer polinomios que tengan soporte compacto, pero no hay. Entonces, lo que hizo fue hacer una triangulación y definir polinomios por partes que fueran continuos. Por ejemplo, esta es una función base de las que usó currante. Y eso eh, incrementó exponencialmente la aplicación de estas cosas. ¿Sí? Porque ya no tenía que hacer esas integrales complicadas de funciones en todo un dominio de funciones globales, sino que hacía integrales de funciones pequeñitas, ¿eh? Que eran funciones que eran fórmulas. Eran, por ejemplo, esta función que está aquí, en cada triángulo es una función lineal. Son tres valores que yo tengo que ajustar y ya me queda. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, y ahí pues eso después explotó. Tiene muchas aplicaciones. Aquí, por ejemplo, esto permitió resolver problemas de aeroelasticidad, que era de interés de aeronáutica, ¿sí? Cómo se movía un fluido alrededor de un avión. Empezaron a, sí, que con estos métodos de Petrov y Galerkin era muy demorado, no se podía hacer, ya con esto se hizo posible. Y más o menos el desarrollo continuó así. Uno aplica esto a un problema y si lo resolvió, pero si aparece algo nuevo, entonces tiene que ajustar todo, ¿listo? Entonces les voy a comentar cuál es el método de Petrov y Galerkin. Entonces, en términos de 1 y 2 que teníamos antes, ¿listo? Entonces yo tengo la ecuación diferencial que es L de U igual a F. Quitemos, digamos que no tiene tiempo, entonces yo voy a escoger funciones, las que yo quiera, pues en elementos finitos son estas. Entonces yo voy a escoger unas funciones phi1, phi2, phi(n), voy a generar un espacio con ellas y ese lo llamo espacio de solución. Y voy a tomar unas funciones psi1, psi2, psi(m) y lo llamo espacio de funciones de prueba. Entonces esta es para la representación y esta es para las restricciones. ¿La representación cuál es? La más fácil posible. ¿Sí? Voy a representar U como una combinación lineal con los parámetros alfa, son los pesos de la combinación lineal, ¿sí? De las funciones del espacio de solución. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Tengo mi ecuación LU de igual a F, entonces esta representación la meto aquí dentro, ¿sí? Pero eso no me da ecuaciones. Entonces, para dar ecuaciones lo que hago es lo siguiente. Yo tomo esa representación, evalúo mi operador en UN, entonces tengo que poder evaluar el operador en mi representación, ¿sí? O sea, por ejemplo, si el operador tiene una derivada, esta función aquí phi1 tiene que tener una derivada. O bueno, no tiene que ser el mismo operador, puedo cambiarlo. Entonces yo lo que hago es lo siguiente, multiplico por mi función de la otra base, psi1, a ambos lados de esta ecuación, ¿sí? Integro. Cuando yo hago esta integral, aquí me va a quedar una fórmula extraña que involucra alfa 1, alfa 2, alfa n, ¿sí? Que es esta. Me queda una ecuación. Esta es la ecuación 1, ¿sí? Si tomo otra de esas funciones phi2, multiplico ambos lados de mi ecuación integro, me queda una ecuación 2, ¿sí? Y así pues hasta que llegue a la ecuación m. Entonces tengo que encontrar los valores de alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, ¿sí? Y esas son mis incógnitas y estas son mis restricciones, esas son ecuaciones, ¿sí? Entonces
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular esas integrales numéricamente en función de los alfas. ¿Okay? Y me queda, entonces, ese es mi sistema. ¿Listo? Entonces, yo calculo todas esas cosas en mi sistema y el sistema lo resuelvo. Ya les dije, si es no lineal, con un método de Newton, un punto fijo. Si es lineal, depende. Un método iterativo, un método directo, ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, si tomo m igual a n, si me aseguro que estos números sean iguales y que las funciones sean linealmente independientes, todo ese tipo de cosas, yo voy a asegurarme de que cuando n tiende a infinito, esta combinación lineal converge exactamente a la solución en una norma de alguno de esos espacios de funciones. ¿Listo? Y eso es todo. Entonces yo, entre más funciones use, la idea es esa, entre más funciones use para representar las soluciones y restricciones, más cerca de la solución estoy. ¿Sí? El problema que uno tiene es que en algunos problemas Sn y Sm tienen que ser demasiado grandes. Y esto sería demasiado grande y no es práctico hacerlo. ¿Listo? Bien. Déjeme comentar una cosa solamente aquí, y es lo siguiente, que es importante para EDPs. Muchos de los problemas de equilibrio de EDP que tienen leyes de conservación, ese tipo de cosas, leyes de conservación, ese tipo de cosas, vienen en este formato, ¿sí? El L, el operador diferencial, es divergente de un campo vectorial que tiene derivadas allá adentro, ¿listo? Ese T es un operador diferencial. Entonces, cuando el problema está en esta forma, que son la mayoría de las cosas de equilibrios físicos, de conservación de masa, conservación de momento, ese tipo de cosas, uno le puede hacer una simplificación a eso de multiplicar. Uno multiplica ambos lados por una función que uno llama función de prueba, uno multiplica por sí, ¿sí? Integra, ¿sí? Uno puede hacer una integración por partes aquí. ¿Listo? Bien. Entonces, en vez de calcular divergente de t veces psi, uno lo que calcula es, pasa este divergente, hace integración por partes, lo pasa para acá y queda gradiente. ¿Sí? Entonces, me queda el operador diferencial t, le quité una derivada y se la puse a la función de prueba. ¿Listo? Y aparecen unos términos de frontera que pues eso no es problema. Bien, cuando uno coge un operador diferencial y lo cambia a este formato, uno dice que está usando la forma débil del operador diferencial. Entonces, hay dos clases de analistas de ecuaciones diferenciales. Hay uno de soluciones clásicas que estudian estos operadores diferenciales, así como están, con todas las derivadas que tienen, y otro que le quitan la derivada con ese, que se llaman soluciones débiles. ¿Sí? ¿Listo? Y ahí se usa toda la teoría de distribuciones de Schwartz, por ejemplo, ¿sí? Para ver que yo puedo hacer eso, que cuando escribo la ecuación diferencial en este formato en realidad tiene una solución, ¿sí? Es más fácil de analizar que el formato clásico con dos derivadas y ese tipo de cosas, ¿sí? Y para elementos finitos y este tipo de aproximaciones es bueno porque yo tengo que, cuando haga, ya no tengo que hacer L de UN, ya lo que tengo que hacer es T de UN. ¿Sí? Entonces L tiene las derivadas de T más otra derivada y este solo no tiene las extra derivadas. Entonces es más fácil escoger las funciones base. ¿Listo? Bien. Y como les decía, pues una de las cosas modernas es elementos finitos, en donde es este método, este de aquí, donde las funciones base y las funciones de prueba son funciones que dependen de una malla, que puede ser cuadrados o triángulos como están aquí, y las funciones son declaradas localmente. Yo voy a cada triángulo y es una formulita muy sencilla. ¿Listo? Entonces, cuando haga integrales de este tipo, cuando haga integrales de integrar la derivada de una función con respecto a otra, como los soportes son pequeños, la mayoría de esos términos da cero. Entonces, cuando haga el sistema lineal o el sistema no lineal va a ser un sistema que uno llama esparso, ¿sí? Alguna linealización de él, las matrices tienen muchos ceros. Y eso fue lo que permitió de poder aproximar problemas grandes, porque los ceros uno no los guarda en el computador, entonces permite hacer aproximaciones mucho más grandes. El error en estos métodos depende del tamaño de la malla, ¿sí? El diámetro más grande de estos triángulos. Y ese es un problema, porque a veces necesito H muy fino, ¿sí? Ya les voy a comentar algunas cosas sobre eso. Entonces, para terminar esta parte 1, aquí es parte 1 final, y no sé si va a haber parte 2 porque ya son las... Entonces, por ejemplo, pues uno antes tenía que programar todo esto, ¿no? Uno si quería hacer por ejemplo, si iba a resolver Laplaciano de U igual a F en un dominio cuadrado con elementos finitos, entonces tenía que hacer, a mí me tocó hacer esto, un programa en C para hacer la triangulación. Después otro programa en C para calcular las integrales que les mostré. Después otro programa en C para guardar las matrices en el formato correcto. Después otro programa en C para hacer el método iterativo.
pero ya no. O sea, ya ahorita hay muchos proyectos, incluso de código abierto. Bueno, software pago hay infinidad de cosas, ¿sí? Que resuelven lo que uno quiera, pero bueno, académicos no les gusta mucho. Entonces hay varios proyectos como estos que básicamente, si usted entiende un poquito de ecuaciones diferenciales parciales, ya puede salir resolviendo ecuaciones diferenciales parciales. ¿Listo? Por ejemplo, si uno quiere resolver cómo se mueve aquí en un canal de estos del río Bogotá, cómo se mueve el fluido y qué pasa si llueve mucho. Eso se puede hacer en una de estas librerías. No hay que ir a programar bajo nivel, ¿sí? Ya se puede hacer en muchas de estas cosas. Entonces, ahí, ustedes saben cómo es programación, ¿no? Programación en nivel alto es cuando pues, es básicamente lenguaje normal y el nivel más bajo es lenguaje de máquina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay algunas librerías de código muy alto, ¿sí? Que es solo escribir la ecuación diferencial, básicamente contarle al programa cuál es la ecuación diferencial, por ejemplo, este, ¿sí? Esa librería es una librería basada en C++, por eso el más, en donde uno tiene un lenguaje para uno decir, bueno, yo quiero resolver esta ecuación diferencial que tiene tantas derivadas parciales y listo, ¿sí? Entonces yo les mostré aquí al principio una de las soluciones, por ejemplo, esta es la solución de cómo se propaga una onda de Wi-Fi, ¿sí? Ese es el punto, el roteador está ahí y así se propaga, ¿listo? Y eso lo puede resolver uno en FreeFM, el código es media página, no es mucho la verdad, ¿sí? Hay otra, por ejemplo, esta otra es de muy alto nivel, esa se llama Phoenix, es basada en Python, ¿sí? Si a ustedes les gusta Python, que está muy de moda. En Anaconda, ustedes instalan Anaconda, instalan esto y pueden salir resolviendo ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, es en Python, es muy parecida a FreeFM, pero es todo en Python. Es muy alto nivel también, no tienen que sino poner la ecuación diferencial, decir el tamaño de la malla que quieran, decir el dominio y ya pueden ver la solución y calcular lo que necesiten. Una de las cosas de Python es que no es tan bueno en términos de performance, de desempeño. Entonces, hay una que se llama FireDrex que usa las mismas cosas que Phoenix, pero a la hora de resolver cosas pesadas usa librerías muy específicas y como Petsky y pues el desempeño es mucho mejor. De un nivel más bajo, o sea, hay que programar un poquito más, ustedes pueden ir a DL2, que es en C++, pero pues ya tienen que saber programación orientada a objetos y pueden resolver algunas ecuaciones diferenciales. Yo les mostré uno de los ejemplos al principio, era en eso, ¿sí? Aquí pueden resolver problemas en 2D, en 3D. Hay gente que ha usado esto para simular, no sé, qué pasa en un lago, por ejemplo, cuando hay una corriente de aire que pues entra medio extraña, yo quiero saber qué pasa en el lago. Cosas grandes, ¿sí? Y esta que es más o menos, esa es la más nueva, pero se llama EnFEM, que es basada en C, C++, o sea, C. Y también se puede resolver problemas en superficies, por ejemplo, porque hay muchas de estas ecuaciones, por ejemplo, propagación de calor no tiene que pasar en un dominio plano. Entonces puede pasar en una superficie, ¿sí? O cosas de difusión, puede ser en la falda de una montaña, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí es lo mismo, ecuaciones diferenciales es lo mismo, simplemente que las derivadas no son derivadas planas, es derivadas sobre la superficie. Y aquí yo puedo con esta librería resolver este tipo de cosas. Es una librería, el nivel es más bajo, se llama OpenFOAM, es en Fortran. Y también ustedes pueden usarla para resolver problemas, ¿sí? ¿Listo? Bien. Y esa es mi primera parte, no sé cuánto tiempo tengo para la segunda. ¿Algunas referencias? Por ejemplo, este es el libro que yo uso en Elementos Finitos y el curso cuando lo doy, ¿sí? El Claes Johnson, es un libro de introductorio muy bueno. Hay gente que le gusta este, pero eso es un poquito más denso. Y para un segundo curso de Elementos Finitos, uno puede usar cualquiera de estos, ¿sí? Para un curso de pregrado, nosotros tenemos un libro acá con Carlos y con Juan Miguel sobre pues, un poquito más para ingeniería, métodos de elementos finitos. Bueno, esa es mi primera parte de la charla, no sé cuántos minutos tengo. Pues yo creo que te queda un minuto, entonces no sé si es mejor como cerrar la charla y tal vez esperar si hay preguntas, pero eso ya Listo, decides tú. entonces les voy a decir más o menos qué pasa aquí en un minuto. Entonces, este tipo de cosas es el que uno tiene, ¿cierto? Lo que pasa es que para cosas de verdad, si yo no tengo cuidado cómo resuelvo esto, me voy a demorar toda la vida, ¿listo? Entonces, si yo quiero saber, predecir el tiempo para mañana, yo no puedo tener un código que demore 3 días calculándose. Entonces, mi formación de doctorado es cómo resolver este tipo de ecuaciones rápido, pero no cualquier ecuación.
las que vienen de una ecuación diferencial en particular, que es que modela difusión en medios porosos. ¿Listo? Los medios porosos uno los llama de alto contraste porque la permeabilidad varía mucho. Que tanto se mueve el fluido puede ser mucho en un lado, muy poquito en otro. Eso afecta mucho en dos formas. Uno, que necesita una malla muy fina para representar el medio poroso. Y dos, que esos valores de cambio de este parámetro afectan mucho el tiempo de cómputo. ¿Sí? Entonces, lo que yo hice en mi postdoctorado, por ejemplo, fue inventar un método para mejorar el tiempo y la aproximación en ese tipo de problemas de alto contraste. ¿Sí? El método consiste en vez de hacer como hacía Curran, que en cada pedazo yo voy y pongo unas funciones polinomiales, es en cada pedazo yo voy y resuelvo una ecuación diferencial adentro para construir las funciones base. ¿Sí? Ese método ya existía hace mucho tiempo, pero nosotros lo hicimos de manera diferente y mejoró mucho la aproximación de ese tipo de problemas. Déjenme mostrarles solo aquí una cosa, y es la siguiente. Por ejemplo, esta es la solución de una ecuación de presión de un fluido en un tiempo determinado si yo uso la resolución que necesito para representar la permeabilidad. ¿Listo? Eso es lo que uno tiene que hacer. Pero si tiene que hacer eso muchas veces no le alcanza el tiempo para resolver una matriz 10.000 por 10.000. ¿Sí? Los métodos que habían para intentar resolver una matriz 100% y obtener una solución aproximada eran estos. ¿Sí? Entonces, hay normas, pero ustedes ya ven a ojo que no, la aproximación no es buena. Entonces, nosotros inventamos un nuevo método, ¿sí? Que solo adicionaba unas cuantas funciones base, aquí de 100 pasaba a 200, pero es mucho menor que 10.000, y obtenía aproximaciones como esta, que ustedes ven que es muy parecido. ¿Sí? ¿Listo? Ese método nosotros lo llamamos, método multiescala se llama el que había, nosotros lo llamamos método multiescala generalizado. Y es, por ejemplo, de los artículos que yo tengo más citados son de este método, ¿sí? La gente lo ha usado mucho para muchas cosas, ¿sí? Para, nosotros tenemos teoremas, ¿sí? Que prueban que el método es bueno, sobre qué condiciones. Tenemos un resultado de 2011, tenemos resultados de 2009 mejorando esos métodos y teoremas para lo que les gustan los teoremas. Y ese método se ha usado en muchas cosas, ¿sí? Por gente del grupo de investigación donde yo estaba, donde hice postdoctorado, y por otras personas. Y yo ahora lo estoy usando en problemas, solo les voy a decir los nombres, problema de frontera libre y problema de optimización topológica, ¿sí? Que son el problema que les mencioné en el ejemplo del cooler pasivo de la lámpara LED. ¿Listo? Y yo creo que por ahí paro. Y pues, ver, se me fue el tiempo, pero estos eran los ejemplos que les iba a mostrar. No sé, pues Darío me dice que está abierta la sesión de preguntas. No, pues primero te agradecemos por tu tiempo y por la charla. Y quiero preguntar, ¿hay alguna pregunta de parte del público? ¿Algún estudiante quiere preguntar algo, no? Hola, tengo una duda sobre cómo, digamos, uno puede hallar lo que he mencionado como las funciones solución y las funciones restricción. O sea, ¿eso me lo determina el problema físico o uno lo estudia a partir, digamos, a partir de algún modelo matemático, cómo uno las entiende? Listo, entonces aquí por ejemplo en esta forma general de escribir el método de Petrov-Galerkin, yo tengo que de algún lado sacar esas funciones, ¿no? Déjame buscar estas, ¿cierto? Entonces estas funciones solución y estas funciones de aproximación. ¿Sí? Puede ser cualquier conjunto de funciones que sea linealmente independiente de acá y linealmente independiente de ellas acá. ¿Sí? Pero pues ahí entra la experiencia de uno en el análisis del problema. ¿Sí? ¿Listo? Si uno sabe, por ejemplo, que esta U tiene dos derivadas, o sea, es una función C2, ¿listo? Eso le ayuda a uno a escoger estas de acá, ¿sí? ¿Listo? Entonces ya, por ejemplo, no me interesaría tanto, si yo sé que esta U tiene dos derivadas, no me interesaría tanto usar funciones como estas, por ejemplo, que estas no tienen dos derivadas, ¿sí? Entonces estas las escoge uno dependiendo lo que sepa uno del problema, ¿sí? Bien. Y para problemas muy complicados, por ejemplo, uno puede incluso eh, dejar de aproximar bien la función por poder solo resolver el problema. Entonces depende mucho de lo que uno quiera hacer. Uno escoge estas funciones. ¿Sí?
Entonces, cuando uno hace un curso de elementos finitos, uno estudia mucho qué clases de funciones están disponibles para aproximar funciones y qué clase de aproximación le dan a uno. Entonces, después ya que uno hace el curso, pues ya tiene ya en la cabeza, bueno, ahora necesito este problema, necesito este tipo de aproximación, estas son las que me sirven. ¿Sí? Eso se entrena. O sea, bien, eso respecto a las del espacio solución, pero digamos a las del espacio de prueba, esas funciones uno, ¿cómo cómo las resulta determinando? O sea, porque uno puede escoger cierto conjunto y otro, y si escojo otro, ¿cómo podría eso variar, digamos, mi solución? O, Listo. Aquí pues la consecuencia es el tipo de ecuaciones que tienes, ¿no? Entonces resulta que una de las cosas de este sistema es, bueno, el condicionamiento, que es qué tan difícil es resolverlo, y otra es la estabilidad del sistema, ¿sí? ¿Qué tan cerca está esta matriz de ser no invertible, por ejemplo? ¿Listo? Entonces, las funciones phi se escogen pensando en la estabilidad del sistema, ¿sí? Yo quiero que este sistema sea lo más estable posible. Entonces, eso también lo entrena a uno. Entonces, ¿qué tipo de funciones junto con estas me dan sistemas estables o más inestables? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una cosa que le gusta a uno mucho es la simetría. Entonces, si uno escoge estos dos conjuntos iguales y la ecuación diferencial es simétrica, entonces le queda un problema simétrico acá. ¿Sí? Que, por ejemplo, si es lineal, una matriz simétrica. Y eso ayuda mucho en la escogencia del método numérico para resolver acá. Entonces, todo ese tipo uno de cosas tiene en cuenta. Entonces, esta es para aproximación y las otras es para la estabilidad del sistema lineal. ok, vale, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta para Juan Carlos? Pues yo quería preguntar como sobre métodos para encontrar la aproximación lineal. Pues digamos, yo tengo entendido que hay uno que se llama métodos de diferencias finitas, que pues lo que se hace es encontrar aproximaciones lineales para las derivadas y pues digamos a través de una discretización del dominio, pues uno puede calcular la representación matricial. Pero pues quería preguntar, ¿en qué circunstancias podría como escogerse como este método de diferencias finitas sobre el método de elementos finitos o viceversa? La mayoría de estos métodos, en realidad, hay un sinfín de métodos, ¿no? La mayoría de estos métodos en general son desarrollados para una familia de problemas específicos, ¿sí? Entonces, ellos funcionan bien para esa familia de problemas específicos y cuando uno los lleva a otras, no funcionan bien. Si uno entiende bien el método, lo puede arreglar, ¿sí? Puede poner lo que falta, arreglarlo y pues ya va a funcionar bien, pero tiene que saber muy bien el método. Si uno lo quiere, la receta original del método aplicar, tiene que aplicarla para el problema que fue hecho, ¿sí? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, diferencias finitas, depende cómo se programen, fue hecha para problemas en donde evaluar la función está bien, ¿sí? Y evaluar las derivadas también. Entonces, de pronto, uno asume que la función tiene dos derivadas continuas o una derivada continua, ¿sí? Si uno no está seguro de eso, entonces de pronto usar la receta normal de diferencias finitas no es buena idea. Si uno sabe el método, lo puede arreglar. Pero pues si lo quiere usar de la caja, como sacarlo nuevo de la caja y aplicarlo, no le va a funcionar. Generalmente lo que dicen los libros, por ejemplo, introductorios, es que los dos tienen más o menos la misma capacidad, ¿sí? Diferencias finitas, elementos finitos, por ejemplo, para problemas de difusión, pero hay unas complicaciones en diferencias finitas que son usar geometrías complicadas, ¿sí? Por ejemplo, diferencias finitas yo las puedo hacer muy bien en un cuadrado, pero si me toca, por ejemplo, un círculo ya es más difícil, o si me toca otra geometría, que una de las ventajas de esos libros, dicen, de elementos finitos, es que puedo representar mejor la geometría, ¿sí? Eso es verdad hasta cierto punto. Igual geometrías complicadas, muy curvas, también elementos finitos es complicado, pero uno lo puede arreglar. Entonces lo que digo es eso, ¿sí? Ahora, por ejemplo, hay ecuaciones de difusión en donde la difusión es suave. La solución es suave, diferencias finitas está bien. Hay unos como los que yo mostré en medios porosos que la difusión no es suave, entonces la solución no es suave. Entonces hay diferencias finitas, no es tan buena idea si uno lo usa la receta normal del método de diferencias finitas, pero lo puede arreglar, ¿sí?
Listo, Mire, muchas gracias. y los dos son para problemas de difusión, que tienen una componente de difusión muy alta. ¿Sí? Tienen un término difusivo que es importante. Los dos, elementos finitos y diferencias finitas. Listo, gracias. Bastante claro. Listo, pues. Vale, muchas gracias. ¿Más preguntas para Juan Carlos? Bueno, pues si no hay más preguntas, pues no me queda más que agradecerte por la charla y por la disposición. Muchas gracias a todos por venir al coloquio y pues este es el último coloquio de este semestre, entonces retomaremos el próximo semestre en el mismo horario, jueves a las 4 de la tarde. Y pues nada, muchas gracias de nuevo, Juan Carlos, por la charla. Listo, muchas gracias por la invitación. Y pues quien esté interesado, pues me puede escribir y hablamos Vale, de este súper. tipo de cosas. Listo. Pues espero que tengas Listo. muchos correos entonces. Ojalá. Listo, Vale. pues. Muchas gracias. Vale, chao. Daría una pregunta, como esto es más como logístico, que es que Dime. al inicio pues, digamos, nos mandaron como un programa que pues, decía que para probar